cierto? Igual es importante y nos va a servir un poquito para eh, estar avanzando en el concepto, ¿no es cierto?, del átomo. Y entonces, vamos a comenzar rápidamente, chiquillos, para darles tiempo y que puedan trabajar ustedes la pregunta esencial. ¿Y qué diapositiva quedamos aquí al final? Alcanzamos a avanzar en esto, ¿no es cierto? No, respondimos las preguntas, parece. Están más arriba. Ya, Arriba, arriba. así que llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces. Sí. Ya, entonces, hoy día, ¿no es cierto?, en esta segunda parte de esta semana 10, estamos viendo, nos quedamos un poco con la estructura atómica de Rutherford y un poco también de Bohr, en donde el átomo, ¿no es cierto?, va a tener este núcleo en el centro, ¿ya? Y en este centro se van a encontrar pelotitas positivas que van a ser los protones. Además se van a encontrar los azules, que son los neutrones, ¿ya? Y que son partículas sin carga, como su nombre lo dice, neutrones, de neutro, ¿no es cierto? Y alrededor del núcleo se van a encontrar los electrones con este color gris, el cual, ¿no es cierto?, señala que tienen carga negativa y que se van a encontrar en ciertos niveles alrededor del núcleo. También dice que los electrones de valencia son aquellos electrones que se ubican en el último nivel, o sea, la capa más externa, y por lo tanto van a ser los que van a estar formando y interactuando con los demás átomos, ya van a estar formando los enlaces atómicos posteriormente. Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, los conceptos importantes que hay que tener en cuenta va a ser, ¿no es cierto?, la materia, porque la materia va a estar compuesta de átomos y va a estar formada de distintos elementos y que estos elementos en conjunto pueden estar formando un compuesto, ¿ya? Y si este compuesto está con carga, ya sea positiva o negativa, se va a denominar ión. Ya vamos a estar viendo este concepto más adelante igual. Y si tenemos un compuesto más grande, ¿no es cierto?, vamos a tener una molécula. De ahí estas se van a estar formando igual en la naturaleza gracias a la interacción que consiguen los átomos. Entonces tenemos que la tabla periódica de los elementos va a ser muy importante, ¿no es cierto?, para los químicos, principalmente para ordenar a todos los elementos que se conocen en esta tabla, ¿no es cierto? Además va a servir para tener los señalados, ordenados por ciertas características, por ciertas propiedades, que vamos a estar analizando también durante estas clases. Principalmente la segunda clase se va a tratar sobre la tabla periódica, la clase de la próxima semana, ¿ya? Y ahora vamos a estar trabajando estos números que se señalan en la tabla periódica, ¿ya? El número atómico, que va a ser principalmente el que se encuentre en el lado izquierdo de cada elemento, son diferentes en cada elemento y van a estar señalando la cantidad de protones que tiene este elemento. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser muy importante conocer, ¿no es cierto?, este número atómico, ya que se simboliza también con la letra Z. Ya el número atómico se simboliza con la letra Z y indica el número de protones que se encuentran en el núcleo de un átomo. Ya, por lo tanto, van a ser, todos los elementos van a tener un número atómico distinto, porque van a tener distinta cantidad de protones en su núcleo atómico. Y eso es lo que le va a estar determinando las características a cada elemento. Entonces, eso va a estar dado por su número atómico. Y por coincidencia, ¿no es cierto?, al tener un átomo neutro, significa que también la cantidad de electrones tiene que ser igual a la cantidad de neutrones, o sea, de protones. ¿No es cierto? Las cargas positivas se tienen que anular con las cargas negativas. Por lo tanto, si es que este átomo de magnesio tiene 12 protones, como lo indica su número atómico, si lo tenemos así, como neutro, no hay ninguna carga al lado de él, significa también que tenemos 12 electrones, ¿ya? Porque se tienen que anular y por eso van a estar neutros.
Recordar también, ¿no es cierto?, que el número másico, que va a estar acá también señalado en la tabla periódica, ¿ya? Y en los elementos a veces también se va a indicar abajo, ya va a ser el número mayor, si se pueden fijar también, va a ser el número mayor que encuentren en el diagrama del elemento, ¿ya? Y la masa atómica es la masa, ¿no es cierto?, el peso del elemento, y va a ser igual a la suma entre los protones y los neutrones, principalmente, ¿no es cierto?, porque en el núcleo del átomo se va a concentrar toda la masa del átomo, ¿ya? Mientras que los electrones que están girando alrededor prácticamente no tienen masa, su masa es ínfima, por lo tanto no se considera su masa en el átomo, solamente se considera la masa de los protones más la masa de los neutrones, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos numeritos nos van a estar sirviendo para conocer las partículas subatómicas también, ¿no es cierto?, los protones, los neutrones y los electrones. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en estos ejercicios a continuación. El cálculo de estos elementos y de estas partículas subatómicas, y también vamos a estar viendo alguna variación, ¿no es cierto?, cuando presenten una carga formada principalmente por un ion, que puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tener que estar viendo también, chiquillos. Entonces, voy a repetir un poquito. Vamos a tener dos números importantes señalados acá en los distintos elementos químicos. Ya solamente acá tenemos un ejemplo, que es el caso del magnesio, en donde también va a estar su Profesor, símbolo, que va a ser en la letra. consulta, Sí, consulta nomás. ese ejemplo de magnesio va en la tabla periódica así para todos los elementos, ¿verdad? Claro, ¿no es cierto? Eso estaba tratando de explicar que todos los elementos al final van a tener números distintos, pero van a estar representados de igual forma, ¿no es cierto? Van a tener un número atómico que va a ser el menor número que estén presentándole, ¿ya? Porque el número másico va a ser mayor. ¿Por qué principalmente? Porque el número atómico son los protones y el número másico son los protones también, pero más los neutrones, ¿ya? Por lo tanto, va a ser mucho mayor que el número másico, es la masa atómica. ¿Ya? Una forma de las que tienen para poder identificarlos es que la masa atómica va a ser mayor que el número atómico. Pero es importante, ¿no es cierto?, manejar que el número atómico va a estar señalando el número de protones, ¿ya? Y el número másico va a estar señalando, ¿no es cierto?, el número de protones más neutrones. ¿Por qué no se consideran los electrones? Porque su masa es ínfima, ¿ya? Por lo tanto no va a estar considerado en la masa del átomo. Lo que sí hay que considerarlo, ¿no es cierto?, que van a tener que tener la misma cantidad que los protones, sobre todo cuando estamos señalando que el átomo es neutro. Van a tener que tener la misma cantidad, por lo tanto, también va a tener que tener 12 electrones. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos ahora, chiquillos, para que podamos estar calculando algunas partículas subatómicas de algunos elementos, y también se va a dejar de tarea, ya se va a dar tiempo para que puedan participar también, chiquillos, y lo ideal es que los que estén participando, además, ¿no es cierto?, de premiarlos por estar participando y por estar asistiendo a clases, vamos a estar dándoles un punto, ya solo por esta clase, a los que estén participando, y ese punto les va a servir para usarlo en alguna pregunta esencial que tengan disminuida su nota, ya sea por atraso o porque simplemente les faltó completarla, ¿ya? Entonces, así que todos los que quieran subir sus notitas van a estar participando, ¿no es cierto?, en estos ejercicios que vamos a realizar a continuación. Así que si les van quedando dudas, van consultando nomás para que puedan tener después una mejor certeza en los ejercicios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos que hacer el cálculo de partículas subatómicas en los elementos químicos. Volvemos a tener, ¿no es cierto?, el ejemplo del magnesio, que como vemos acá, ¿no es cierto?, va a tener el número 12 como número atómico y el número 24,31, que va a ser su masa atómica, ¿ya? Obviamente
es mejor realizar una aproximación, chiquillos. Ya aquí hay que ocupar un poco las matemáticas o el redondeo, ¿no es cierto?, que se conoce ahora, por ejemplo, con el tema de las monedas de 10, o sea, de 5 pesos que ya no existen. Entonces lo que se hace es muy parecido. Si tengo 24,3, ya tengo que mirar que no sea mayor que 4 este número de acá, y si es que no es mayor que 4, ¿no es cierto?, lo redondeo hacia abajo, y si es mayor que 5, lo redondeo hacia arriba. Por lo tanto, este es menor que 5, por lo tanto, lo redondeo hacia abajo y sería que la masa atómica es 24. Ya hay que hacer ese redondeo, chiquillos, porque en algunas tablas periódicas ¿Puede nos explicar de indican, nuevo? ya, Por favor, hay que hacer, disculpe. sí, es que tengo que aclarar esto porque hay que hacer el redondeo, porque algunas tablas periódicas, ya, como es el caso, ¿no es cierto?, de esta que está acá, indican la masa atómica con decimales. ¿Por qué la indican con decimales? Porque lo que pasa es que algunos elementos tienen una pequeña variación en masa, ¿ya? Son el mismo elemento, pero tienen una pequeña variación en masa y eso tiene que ver porque son isótopos. Después en algún momento vamos a estar hablando de ese concepto y es porque tienen una pequeña diferencia de neutrones y por eso lo señalan así, con decimales. Pero este debería ser un número entero, principalmente porque nos estamos refiriendo a partículas que van a ser un número entero, ya sea un electrón o un protón que diga y un neutrón. ¿Ya? Por lo tanto, hay que aproximarlo. ¿Y cómo se aproxima? La misma ley del redondeo, ¿no es cierto?, que se utiliza ahora con las monedas, que si tenemos sobre el 5, se aproxima hacia el siguiente número. ¿Ya? Por lo tanto, si es que aquí hubiera sido 24,5, hubiera tenido que aproximarlo a 25. Pero como es 24,3, tengo que redondearlo hacia abajo, por lo tanto solamente lo dejo en 24. ¿Ya? Por lo tanto, la masa atómica del magnesio se considera solamente 24. En todo caso, creo que vamos a estar viendo algunos ejercicios con las aproximaciones listas. Ya, pero por si acaso en algún ejercicio posterior que se encuentren, es importante mencionarles ese detalle. Entonces, en la letra A tenemos el cálculo del magnesio, ¿no es cierto?, que va a tener un número atómico 12 y un número másico de 24. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden es calcular los protones, los neutrones y los electrones que va a tener ese elemento. Entonces, como vamos a tener, ¿no es cierto?, que el número atómico es 12, ¿ya? Eso va a estar señalando, ¿no es cierto?, que los protones también van a ser 12. Por lo tanto, vamos a estar aquí indicando también cómo es una forma de anotarlo. Protones igual a 12, ¿ya? O 12 protones. Después, los electrones, como tenemos que este átomo está neutro, ¿no es cierto?, no tiene ningún signo positivo ni negativo a su alrededor, eso significa que está neutro, por lo tanto la carga de electrones va a ser igual a la carga de protones. Por lo tanto, también van a haber 12 electrones. Y los neutrones, ¿ya?, que se pueden simbolizar, ¿no es cierto?, como N0, van a ser igual a la diferencia, ¿ya?, entre los protones, no, miento, entre el número másico, que es, en este caso, A, menos la cantidad de protones, que sería Z, ¿no es cierto? La cantidad de neutrones se calcula restando el número másico menos el número atómico. Ya lo voy a colocar ahí en paréntesis. Eso nos van a estar dando el elemento, ¿no es cierto? En el diagrama nos van a estar dando esos datos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la cantidad de neutrones va a ser igual al número másico, que en este caso es 24,
menos el número atómico, que es 12, por lo tanto, me da justamente que también los neutrones van a ser 12, ¿ya? Principalmente, chiquillos, como dato, ¿ya? En la mayoría de los primeros elementos, ya inclusive hasta como el calcio, por ahí, la cantidad de protones, de electrones y de neutrones se mantiene constante. Ya vamos a tener casi la misma cantidad de esas subpartículas, pero a partir de esta, del escandio, ya no van a ser igual, ya van a tener una variación más significativa y no va a ser igual que acá, ¿no es cierto?, que tenemos 12, 12 y 12. Ya que ustedes me dirán, que es obvio, ¿no es cierto?, que en todo va a pasar eso. No, ya incluso aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, que es el arsénico, que va a tener unos resultados diferentes. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, que por el número atómico, que es el Z, la cantidad de protones va a ser igual al Z, o sea, 33. 33 protones. Por lo tanto, también van a tener que existir 33 electrones para tener una carga neutra. Pero ¿cómo se calculan ahora los neutrones? Lo mismo que recién, ¿no es cierto? Restando el A menos el Z, ¿no es cierto? El número másico menos el número atómico. O sea, 75 menos 33, lo que me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 42 neutrones. Entonces, como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, no se mantiene siempre el mismo número. Ya solamente en los primeros se va a estar manteniendo ese concepto. Entonces, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo hice algún cálculo? ¿Ya cómo estuve calculando aquí los protones? ¿Cómo estuve calculando aquí los electrones? ¿O cómo estuve calculando los neutrones? ¿Ya? Porque eso es lo que ustedes van a tener que realizar ahora en estos ejercicios de a continuación. Ya, entonces, a medida que vamos a ir realizando los ejercicios, ahí vamos a ir aclarando algunas dudas, entonces mejor que vayan saliendo, ¿no es cierto? Porque Ay, las sí, dudas van profesor, saliendo yo cuando uno igual está quedé un poco, realizando los ejercicios. igual no entendí Ya, mucho. ya, pero vamos a intentar hacer los ejercicios, chiquillos. No sé cómo lo vamos a hacer. Ustedes tienen el material como por ahí, ¿no es cierto? O en algún lugar. Yo tengo una tabla Algunos. periódica. Ya también puede ser, si tienen alguna tabla periódica, también pueden estar participando con mayor facilidad en este ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la que aparece acá, ¿no es cierto?, la voy a estar proyectando, pero no siempre, ¿ya? Vamos a trabajar estos ejercicios, chiquillos, dice, completa la siguiente tabla, ¿no es cierto?, colocando el nombre, el símbolo, el número atómico, la masa atómica, los protones, los electrones y los neutrones de esta siguiente tabla, ¿no es cierto?, estar completando y completar lo que falta. Hay que, ¿Ya? Entonces, necesitas ¿cómo? una tabla periódica para los chiquillos. No, pues acá hay una. En el Ah, material de apoyo hay una, pero no les voy a poder estar presentando las dos al tiro. ya. Entonces, Espérame. Esa vamos a dice tú. dar, sí, Ya, por esa vamos a dar, pantalla, eso se lo envío a los chiquillos en el grupo de WhatsApp. Mientras. ya, pues eso puede ser. Esa Buena misma, idea. ¿cierto? Sí, esa misma. Ok. De hecho, yo la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Claro, ahí los que estén con el computador y el teléfono les van a poder quizás tener acceso a las dos cosas, ¿no es cierto? Pero los que estén quizás en el puro teléfono les va a ser más complejo estar trabajando esto. O sea, igual se puede, porque se minimiza la videollamada, entonces podrían estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ya, ahí cambiando después de pantalla podrían estar trabajando igual. Entonces, ¿qué es lo que va a ser importante, ¿no es cierto?, conocer? El número atómico, el número másico, ¿ya? Ojo que en esta tablita, ¿ya?, están al revés. Miren,
acá está el número atómico y acá está el número másico. Pero en esta tablita tenemos al revés, el número másico arriba y el número atómico abajo. Ya no se confundan. Por eso les señalaba recién, ¿no es cierto?, que se dieran cuenta que el número atómico es menor que el número másico. Profesor, lo que ¿Sí? tengo yo, Te perdí, pasó el tren. Me caí yo. Ah, no. No, está todavía. Pero se cayó ella, yo no escuché. ¿Me puede repetir la preguntita, por favor? no es que estoy viendo la tabla. Yo antes sabía ocuparla, pero lamentablemente se me olvidó. Ya, eso les decía yo, mira. Los números, Que se eso, fije. la tabla que tengo yo salen los dos arriba. Ya, pero Ya, mira, en entonces la que se siguiente, fije. perdón, la siguiente diapo, profe, me voy a poner la siguiente. ¿Sí? Nosotros ahí abajo les Abajo. pusimos, chiquillos, les pusimos que siempre la masa atómica va a ser mayor que el número atómico. Entonces ahí se pueden guiar con eso. Claro, porque va a ser la suma de los protones más los neutrones. Ya ahí le estamos ayudando bastante ahí para que puedan completar la tabla. Ya, entonces, vamos a dar el ejemplo número 1 y vamos a dar tiempo para que ustedes puedan trabajar la tablita, ¿ya? ¿Para qué le vamos a dar tiempo? Para los que estén participando, se van a ganar un puntito, ¿no es cierto?, en una pregunta esencial que tengan disminuida. Entonces, el primer ejemplo, ¿no es cierto?, dice nombre de la especie atómica. ¿Ya? ¿Cómo diablo voy a saber el nombre? A partir del símbolo, ya podría averiguar el nombre, ¿no es cierto?, que sería la letra B de boro, que es un elemento de la tabla periódica, ¿ya? ¿Cómo voy a poder señalar su número atómico? Guiándome de la tabla periódica. Buscar ahí el boro, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su número atómico? Número 5 y su número másico 11. Por lo tanto, ahí los traspaso. El número 5, o sea, Profesor, número a 5, mí me ¿sí? sale 10,811. Ya, pues entonces, ¿no es cierto? Ahí como es 10,8 es mayor que 10,5, por lo tanto hay que aproximarlo al siguiente número. Por lo tanto, por eso se aproxima a 11 en el caso del boro. Acuérdense, ¿Desde 10,8 cuánto dice que se aproximaba? ¿Desde el número 5? el 5. del 5 por arriba. Acuérdense, chiquillos, del contenido de matemática, hace una semana atrás, ¿ya? Tienen que redondear ahí en la cifra. Claro, el rondeo. La aproximación también, como se conoce. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de ya conocer el número atómico, de conocer la masa atómica, vamos a poder calcular la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones, en este caso la está diciendo. Entonces, ¿cómo determino la cantidad de protones? Con el número atómico simplemente, que sería, en este caso, 5. Y como tenemos la misma, es un átomo neutro, no tiene ninguna carga, ya vamos a tener en este caso la misma cantidad de electrones. Y los neutrones, ¿no es cierto?, se calculan como la resta entre la masa atómica menos el número atómico, y me estaría dando 6, ¿no es cierto? 11 menos 5, 6, por lo tanto también estaría correcto. Eso, chiquillos, vamos a darles tiempo para que puedan ustedes resolver y pensar esta parte de acá, ¿ya? A los que ya quizás lo realizaron van a tener quizás un avance extra, pero la idea es que, por ejemplo, si alguien quiere participar, que trabaje toda esta sección, ¿ya? Toda la sección que le toque, no solamente un cuadro, sino que Profesor, toda la ¿lo sección. hacemos escrito y se lo enviamos? ¿Cómo? ¿O lo va a No, hacer ahora en la... lo pueden anotar ustedes, ¿no es cierto? Y lo vamos a estar trabajando ahora en la clase, ya en unos 3 a 4 minutitos más. Vamos a dar tiempo para que puedan trabajar. Son un cuarto para las... No, todavía no son un cuarto, son las 15:42. ¿Y la Volvemos especie la va a dar usted? No, pues si están acá, pues, está señalado algo. Y a partir de eso, algo Ya, que está indicado, ustedes van a tener que completar el resto.
Ya, por ejemplo, aquí le están indicando el símbolo, y acá le están indicando el número Ya entendí, atómico, y con profe, el número gracias. atómico usted... Ya, perfecto. Les voy a Ya, enviar entonces acá, aquí, Marco, si acaso, chiquillos, la ya. idea es que participen. Sí, vamos a dar un par de minutos, chiquillos, para que hagan la actividad. Les voy a compartir, además de ese pantallazo de la diapositiva anterior, también otra tabla periódica, ¿vale? Para que se puedan guiar con eso también. Ya, 5 minutitos entonces para que lo trabajen y volvemos para completarlo.
Ya, chiquillos, no somos muchos, pero vamos a tener, ¿no es cierto?, la oportunidad de darles de esta oportunidad de participar y que puedan estar subiendo sus notas, ¿no es cierto? Así que siéntanse con la oportunidad de participar, chiquillos. Si es que se equivocan, no importa, lo importante es que vamos a estar sumando igual un puntito para alguna nota de la pregunta esencial. ¿Ya? Eso, chiquillos. Entonces, estamos preparados para la primera parte del cuadro. ¿Alguien quiere participar, ofrecerse como voluntario? ¿Ya? Yo, profe, Ya. Entonces, ¿cuál sería este elemento que solo conocemos de él, ¿no es cierto? Que tiene 8, el número atómico y 8 neutrones. oxígeno, Oxígeno. ¿Cuál será su símbolo? la O, O mayúscula, muy bien. ¿Cuál será su masa atómica? el 8, El 8. ¿Y su masa atómica? 16. La letra A, 16. Muy bien, ¿no es cierto? A veces aparece como 15,9, por lo tanto hay que aproximarlo ahí a Claro, 16. Y los protones, ¿cuántos protones tiene un átomo de oxígeno? 8, Correcto. Electrones, al igual que protones. co- va, está marcando 9. Correcto, entonces. ¿Cuál es su nombre? Que no estoy Natalia viendo Quiroz, la y los pantalla. neutrones me quedan en 8 porque como se le resta el número atómico al número másico, me queda en 8. Claro, en 8. 16 Muy menos bien. 8, 8. Gracias por explicar, profesor, que la ¿Alguien verdad más igual quiere participar? cuando lo presentó quedé muy colgada y después me lo explicó de nuevo, igual entendí. Ya, ahora después viene otro ejemplo en donde viene una pequeña variación, ¿no es cierto? Como se llaman los iones, y ahí quizás puede que tenga otra complicación más, así que para que esté atento también. El siguiente, que solo conocemos que se denomina con la letra F. ¿Quién quiere participar, chiquillos? ¿Alguien más que quiera participar, chiquillos? Se ganó un puntito ya Natalia. Tenemos a Gladys, Nazaret, Rafael, Camila, Adriana. Si quieren, pueden estar utilizando aquí la tabla periódica. Me Eh, van diciendo. Nazaret, pero alcanzaste a realizar uno de los ejercicios, no importa que te hayas equivocado. Ya, lo importante es que estamos Yo aprendiendo. estoy acá, profesor. ¿Quiere responder alguno? La Nazaret, dale. Yo lo voy explicando al profe más o menos lo que estás diciendo. Ya, la Nazaret va a participar, profe. Ya, entonces, ¿cuál sería el nombre de esta especie? Yo Flúor, creo que vamos a partir con el flúor, correcto. ¿Cuál sería su número atómico? 9. Y es correcto, ¿no es cierto? Número 9. ¿Y su número másico? 19, el número máximo. 19. Correcto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la cantidad de protones, electrones y neutrones. Estamos esperando. Ah, ya dice que ahí quedó como Yo lo colgado. tengo acá, profesor. Ya, ¿qué hay que utilizar, ¿no es cierto?, en estos cálculos. De protón y electrón tengo 9 y me quedan 10 con neutrones. Correcto, ¿no es cierto? Hay que utilizar el número atómico para estar señalando la cantidad de protones y de electrones. Por lo tanto, sería 9 y 9. Y para señalar la cantidad de neutrones tenemos que restarle 19 menos 9 y ahí nos va a indicar, ¿no es cierto?, este valor, que sería 10. Está muy bien. Igual, ¿no es cierto?, anoté a Nazaret Riquelme el apellido.
Sí, la NASA requiere. Ya, chiquillos, ¿alguien más quiere estar participando en esta, en esta actividad? Ya sea en cualquiera de estos tres que nos van quedando. La Camila dice que se sabe el del azufre. A ver, dale Camila, anda diciendo, yo le voy diciendo al profe. ¿Cuál sería el símbolo? Claro, ¿cuál sería el símbolo del azufre? La S. Correcto. S mayúscula, ¿no es cierto? Siempre se simbolizan con la letra mayúscula. El número ¿Cuál atómico, sería su número atómico? 16. Correcto, ¿no es cierto? Ya nos están indicando la masa atómica y también la cantidad de protones. Nos faltan los electrones y los neutrones. Profesor, ahí me da 32 de número básico, ¿verdad? Sí, porque es Tengo una ¿cuánto? duda. 31,8. ¿Cuánto es? Ah, 31,8 ¿o no? No me acuerdo cuánto aparece en la tabla periódica. Pero es de 32. 32,064. Ah, ya, pero el coma cero, por eso hay que redondearlo hacia abajo. Sí. Cuando sale coma cero es el 32 no solamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, desde 5 Tiene que considerar el primer decimal. El primer decimal tiene que considerar esa variación del 5 hacia abajo o del 5 hacia arriba. Sí. Dice la Camila que hasta ahí entendió. Ya, No pero sé. sería, ¿no es cierto?, en este caso, la misma cantidad de electrones y los protones, o sea, los neutrones se van a calcular restando 32 menos 16, por lo tanto también me da 16. Muy bien, entonces, Camila, ¿cuál es el apellido? Aranea. Araneda. Bien, chiquillo. Lo importante es que lo vayan intentando, ¿eh? Ya, y vamos a dejar a alguien más que quiera participar. En el último ejercicio, si quiere alguien repetirse, también lo puede hacer. ¿Qué más tenemos? Yo, profe. Dale nomás, Natalia. El sodio. ¿Cuál sería el símbolo? Aquí, al tiro, al tiro. Me tiré al último. Ya, el número atómico, Está ay, señalado. es 11. Es ¿Ya? Na Correcto. Na minúscula la A. y el número básico me da por 23. 23, correcto. Por lo Y, tanto, los protones, y el electrón son 11. Menos 11. 23 me da 12 de neutrón. Correcto, muy bien. Entonces, ahí están calculadas, ¿no es cierto?, estas partículas subatómicas, ya muy bien señalado, ¿no es cierto?, porque vamos a tener esta variación en algunos neutrones, en donde van a tener esta diferencia. Ya en algunos vamos a tener la misma cantidad, pero en otros no, y por lo tanto van a tener diferentes neutrones. Nos falta señalar, chiquillos, antes de pasar a la pregunta esencial, es este concepto de iones, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de iones, cuando sean positivos o cuando sean negativos, y eso va a estar prácticamente señalado por la ganancia o por la pérdida de electrones, ya que van a ser, ¿no es cierto?, las partículas que se encuentran en el exterior, mientras que las que están en el interior no se pueden compartir, no se pueden estar intercambiando, solamente los electrones van a tener este contacto para ese propósito. Entonces, eso van a tener, va a ser este valor va a poder variar, ¿ya? En cambio, los protones no varían su valor. Entonces, se van a denominar cationes cuando un átomo pierda electrones, por lo tanto va a quedar con más cargas positivas que con cargas negativas, por lo tanto va a quedar cargado positivo,
o como es el caso aquí, tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, que el sodio, el Na+, o sea, el Na va a estar presentado como +1 o más. Eso significa, ¿no es cierto?, que está formando un catión, y el número que indiquemos acá significa cuántos electrones perdió, ¿no es cierto?, o cuánta diferencia de carga está presentando. Como tiene carga +1, significa que perdió un electrón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, vamos a tener al sodio que tiene 11 electrones, tiene 2 más 8 más 1, 11, pero que después, ¿no es cierto?, perdió un electrón y va a tener solamente 10. Perdió el electrón que tiene en la última capa, como vemos acá. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que va a estar variando ahora es la cantidad de electrones, ¿ya? Va a tener 11 protones, 10 electrones, y los neutrones se van a sacar igual como lo hizo recién la compañera, ¿no es cierto?, que les dio 12, ¿ya? Porque restó 23 menos 11, y eso le dio el cálculo de neutrones. Pero los electrones estuvieron variando porque perdió un electrón. En el caso contrario, cuando se forme un anión, va a estar formándose una ganancia de electrones, por lo tanto, el átomo va a quedar con más cargas negativas que positivas, por lo tanto va a estar cargado negativamente. Y lo que indica acá, ¿no es cierto?, este 2 menos va a significar que tiene 2 electrones más que protones. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, este átomo, que es el átomo de bromo, tiene 35 protones, porque su número atómico lo indica, pero además, ¿no es cierto?, tiene 2 electrones más que los protones, por lo tanto va a tener 37 electrones. Y los neutrones se calculan restando 80 menos 35, que me estaría dando 45 neutrones. ¿Ya? Por lo tanto, tendría el valor del bromo 35, los protones, 37 los electrones, porque ganó 2, y 45 los neutrones, porque 80 menos 35 me da 45 neutrones. ¿Ya? Eso principalmente va a estar variando la cantidad de electrones, chiquillos, porque van a estar ellos siendo la última capa, ¿no es cierto?, los que van a estar sufriendo y viéndose intercambiados de repente. Acá tenemos un cálculo de ejercicios de iones. Ya lo ideal esto es que lo hubieran hecho ustedes, pero esto debería haberlo tapado, se me fue taparlo, ¿ya? Pero lo vamos a estar haciendo en conjunto para que lo puedan entender, ¿ya? El número atómico va a estar dado, ¿no es cierto?, por este número del 46, ¿no es cierto?, que además va a estar indicando la cantidad de protones. El número de neutrones va a estar indicado por la resta entre 104 menos 46, que me da 58, ya restando el número másico menos el número atómico. Y la cantidad de electrones voy a tener que calcularla, ya como en este caso los protones son 46, pero tengo que estar cargado positivo más 4, o sea que perdió 4 electrones, por lo tanto tengo que restarle a 46, restarle 4, para obtener la cantidad de electrones que en este caso me daría 42. ¿Ya? ¿Por qué Pero hice que eso? si lo puedo explicar de nuevo. Ya expliquémoslo de nuevo. Tenemos entonces que el número atómico del paladio es 46, por lo tanto los protones no varían, van a ser 46. Lo que varían son los electrones. ¿Y cuánto están variando? Más 4. Eso significa que hay 4 protones más que electrones. Por eso está cargado positivamente. Por lo tanto, 46 menos 4 ya me van a dar las cargas electrónicas negativas que vamos a tener, que son 42. Porque perdí 4. Ya antes de que perder estas 4, tenía la misma cantidad de cargas que los protones, que eran 46. Pero como los perdí, quedé con 42 electrones solamente en este paladio. Ah, no, ustedes tienen que hacer esto de acá.
ya por si es que alguien se quiere aventurar. Pero aquí tenemos un ejemplo de un anión. Tenemos que su número atómico es 5, ya por lo tanto el número de protones también va a ser 5. Y el número de electrones debió ser 5, pero como está cargado negativo, significa que ganó esta cantidad de electrones. ¿Cuánto ganó? Menos 3, ya por lo tanto 5 más 3 me daría 8. Ya ganó 3 electrones, por lo tanto tendría 3 cargas negativas más que los protones. Por lo tanto, por eso va a quedar cargado con un menos 3. Ya un poquito más complejo esto, pero hay que pensarlo, ¿no es cierto? Como los electrones van a ser una carga negativa, ya lo que se va a estar ganando va a ser eso, una carga negativa. ¿Ya? Y no un más 1 o otra cosa, sino que se va a estar ganando como un menos 1. Entonces, si aquí se señala que es menos 3, significa que ganó 3 electrones. ¿Ya? Y acá, si es más 4, significa que perdió 4 electrones. Porque estamos refiriéndonos a la carga negativa, que es la que se está viendo afectada. Entonces, el primer ejercicio ahí sería bastante fácil, ¿no es cierto? Porque el litio va a tener 3 protones. ¿No puede rayar con el lápiz, profe? ¿Qué lápiz? El lápiz, pero me falta el... Mm, insertar me parece. Insertar. O la parte de abajo, la parte donde uno está proyectando quizás, el lapicito. Tendría que estar Voy a en... insertar una, ¿Me tendría que como aumentar la diapositiva? voy a insertar una tabla, ¿no? Ya, ahí sí. Vale. Ahí, qué perfecto. Ya, Aprendí. entonces, el número atómico, ¿no es cierto?, va a estar dado por el número menor que presente ahí, que sería el 3. El número másico del litio sería el 7. Y el número de protones estaría dado por el número atómico. La variación, ¿no es cierto?, la vamos a tener en los electrones, ¿ya? Los neutrones se calculan igual que recién, ¿no es cierto? 7 menos 3 me daría 4. Pero ¿cuántos electrones tendré, ¿no es cierto?, si es que tengo una carga de menos 1? ¿Quién se quiere ganar entonces ahora otra décima, otro puntito? 4, profesor. 4. ¿Por qué, no es cierto? Porque tenemos 3 y ganó 1, por lo tanto es 4. Muy bien, ¿no es cierto? Natalia Sí. ya lleva un puntito, 2 puntitos. La Camila igual también escribió en el chat, también le puso 4. Pero yo lo hice primero. O sea, se suma el 3 con el 1 y ahí da el resultado de los electrones. Correcto, Camila. Entonces, también estaba Camila registrada, ¿ya? Con este de acá. Vamos a registrar entonces este último ejercicio para dejarles tiempo también, chiquillos, para que puedan trabajar la pregunta esencial. Ya veo que igual estuvieron entendiendo esta parte. Vamos a trabajar igual este ejercicio que va a ser el del oro. Se encuentra acá abajo. Entonces, ¿cuál sería el número atómico del oro? Según lo que aparece ahí, 79. El número másico sería 196. El número de protones estaría señalado por el número 79. Y los neutrones serían 120, 116. ¿Cuántos serían los electrones? 78. Correcto, ¿no es cierto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ahí hubo un... Fui yo, profe. Ah, la Camila, ya, vale. Camila. Vamos a llegar a hablar. Ya, entonces, Camila, muy bien, ¿no es cierto? Tenemos ahí 79 y
significa que perdió un electrón más 1, por lo tanto sería 78 electrones. Profesor, ¿y de dónde salen eso los 116? 116 es los neutrones que resté 196 menos 79. Y eso me da... no me da 116, me da 117, parece. Claro, 117, no 116. Neutrones. Eso. Ya lo otro se los dejo de tarea, chiquillos, porque les quiero dar tiempo ahora. Nos van a quedar 5 a 6 minutitos para que puedan trabajar la pregunta esencial, que más que nada tiene que ver con la clase anterior, ¿no es cierto? En donde se estuvieron viendo los diferentes modelos atómicos. Por lo tanto, la pregunta está enfocada en eso. Ya dice, de acuerdo a los cambios en los modelos atómicos, ¿crees que el conocimiento científico es estático o cuestionable? Fundamenta tu respuesta y señala cómo podría cambiar o no el conocimiento que tenemos actualmente. ¿Ya? Bueno, esta última parte está un poquito extraña, pero más que nada, chiquillos, lo que quiero señalar es que ustedes en la respuesta apliquen los contenidos que estuvieron viendo en esta primera parte, ¿ya? No me basta con que me digan que el átomo sufrió cambios, sino que me indiquen cuáles fueron estos cambios, ya a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en donde fueron apareciendo diferentes estructuras, ¿no es cierto?, y fueron cambiando principalmente debido a que realizaron ciertas experiencias, ¿no es cierto?, y a partir de eso, ¿no es cierto?, realicen una respuesta en donde ustedes puedan señalar caso el conocimiento está en continuo cambio o es estático, ¿ya? Pero que se indiquen algunos cambios que ustedes puedan señalar, ¿no es cierto?, que en forma concreta que estos cambios se fueron generando con respecto, en este caso, al átomo, ¿ya? Así que algo hay que señalar con respecto al contenido. Eso, chiquillos, eso les quería aclarar, ¿no es cierto? Si alguien tiene alguna duda con respecto a esta pregunta esencial,